Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Solo para vos. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Esas preguntas y muchas más para los periodistas que toman la posta y llevan adelante las investigaciones de las que todos hablamos. La posta es lo que te contamos y la posta es esa pasión por el periodismo que pasa de generación en generación. La posta arranca ahora por Conexión Abierta. ¿Cómo le va? Buenas noches de viernes, estamos acá en La Posta, mi nombre es Daniel Seifert y estoy más solo que loco malo hoy porque mi compañero se tomó merecidas vacaciones, no son, en verdad, escapada para ver a la familia en las navidades. Se fue el Tucu, ¿a dónde se puede ir el Tucu? Y a Tucumán se ha ido, así que me ha dejado aquí para pasar una noche de viernes, ya preparando el Vitel Toné, supongo que bastante gente, y vamos a repasar un poco lo que pasó en esta semana, vamos a hablar un poco de política, pero después también vamos a hablar de opciones para entre fiestas. Vamos a ver qué se puede hacer cuando estás medio pinchado y decís, bueno, no sé, pinto tele porque me cansé de la familia y me harté de comer reciclaje de lo que las famosas torres de anoche. Así que nada, de eso vamos a estar hablando y de algunos otros secretos más, porque hoy nos vamos a dar el gusto de hablar con alguien que yo quiero mucho, pero eso va a ser más adelante. Primero vamos a hacer lo que voy a seguir la prolijidad del señor de José Costa, que siempre nos... ay, no me pegues, Leo, no me pegues. El operador me está pegando y no está bueno eso. Bueno, es viernes, tranquilo que la bestia se despierta. Cuestión que voy a hacer las cosas prolijamente. Primero vamos a mostrar los contactos, pero antes les voy a comentar algo sobre quién queremos que nos llamen con José, que es el señor Estiuso, que parece ser que tiene trabajo nuevo, así que quizás ahora te puede cargar la tarjeta y la carga del celular y nos puede llamar. Pero los contactos nuestros son estos. ¿Querés contarnos la posta? Comunícate con nosotros por Twitter en @lapostacea, en nuestra página de Facebook, La Posta CA, o por mail a lasperiodísticas@gmail.com. Nuestros usuarios en Twitter son Seifert Daniel y @jmcos. Y para los que están siguiendo el streaming van a ver que detrás mío hay una pantalla de televisión y ahí está el canal TN con gente amiga, con María Eugenia Dufart y Nacho Otero, los dos, que están haciendo la nota que define el fin del año político. Porque cuando ya empezamos a hablar de cómo va a pasar la Navidad, los políticos es que no nos importa absolutamente más nada. Así que es la nota que todos, tarde o temprano, más temprano que tarde, si a esta hora no la hiciste, la vas a tener que hacer, sea en el portal donde trabajes, en la radio donde trabajes, en el diario donde trabajes o en este caso en el canal donde trabajes. La Navidad de los políticos es el cliché de estas épocas y está bien que así sea porque nos gusta chusmear y ver cómo la gente que a veces se queda con algunas cosas que son nuestras las gastan en sus cosas suntuarias y ver cómo la vemos de afuera. Esa es más o menos la conclusión, pero por las dudas voy a intentar, quizá le conmuevo el corazón, quizá le toco una fibra, quizá tantos años de ostracismo lo conmueven al señor Estiuso y levanta el teléfono y nos convierte en el dichoso primer programa de radio que en tener sus declaraciones y sus voces se mandó a guardar bastante, porque después de salir de hablar con el Diario de la Nación, con la revista Noticias y con Santiago del Moro por Speaker, no apareció demasiado más, se lo cruzaron en algunos cafetitos, pero nada más. Así que voy a darle la intención así como casi como un villancico
el teléfono para contactarnos. Es el 4300-9470. Si querés, si estás ahí escuchándonos, si querés hablar conmigo de alguna locura que se me ocurra o que se te ocurra, podés llamarme. Preguntás por Daniel y quizá Leo nos hace la gamba, atiende y te pone al aire. Pero les dije que iba a contarles algo del señor Estiuso, pero para eso y para algunas cositas más que les quiero contar, algunas un poquito más serias que pasaron esta semana. Primero vamos a hacer las cosas prolijas, al estilo Costa, al estilo señor formal y productor general de este programa, y vamos a ir con el picadito. Ahora te contamos la posta, picadito de noticias y rumores de esta semana en los medios de comunicación. Bueno, les comentaba estas ganas que tenemos que nos llame el espía más famoso de la Argentina, y que hasta ahora no hemos tenido éxito de que le llegue el clipping con nuestras declaraciones para nuestra invitación abierta para que se comunique con nosotros, pero parece ser que ahora está un poco más ocupado de lo que estaba antes, porque a sus 63 años, según publica la revista Noticias y nuestro especialista en espionaje, mi amigo personal, el señor Rodis Denis Recalt de Jacobasi, cuenta una historia increíble. Parece ser que Estiuso está trabajando para uno de los supuestos, presuntos, presumibles e investigados testaferros vinculados a Hugo Moyano, hombre de... antes hombre de la CGT, ahora un poquito más separado. Estoy hablando del empresario Gustavo Elías, que hace poco había quedado pegado medio en una denuncia que retomó la Oficina Anticorrupción por desmanejos de dineros públicos a través de empresas que estaban a su nombre. Bueno, cuestión que parece ser que con él estaría teniendo alguna vinculación el señor Estiuso. Así que, nada, por lo menos quizá lo vemos, si no nos llama, por lo menos podemos tener la excusa de que está un poco ocupado. Quien no está ocupado ahora, no está ocupada, mejor dicho, es una de los nombres más sorpresivos, más impactantes que había conseguido el gobierno de Mauricio Macri para integrar el gabinete ampliado, lo que se llamaría las segundas líneas del gobierno nacional. Se trata de Isela Constantini, estoy hablando, que pegó portazo o le pegaron empujoncito para dejar la titularidad de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas, la empresa que había sido reestatizada por el kirchnerismo y que estaba en rojo furioso por los desmanejos que había tenido en los últimos periodos de la Cámpora, además de los desmanejos privados que ya habían sido subsanados con un pago acorde. En tiempos de Recalde los números realmente son, de hecho hasta el día de hoy, extremadamente deficitarios, pero resulta que hubo un problemita, porque ella dijo, bueno, me voy por motivos personales, pero los motivos personales fueron que le pidieron la renuncia, digámoslo así, de buenas a primeras, de un día para el otro le dijeron. Se reunió, al parecer, con el ministro de Transporte, con Guillermo Dietrich, un hombre del riñón del macrismo, del riñón cirrótico del macrismo, si es que puede ser cirrótico un riñón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hombre de paladar negro del macrismo, y que son los que le empiezan a dar dolores de cabeza a Macri en sus decisiones. Y eso no es menor, porque estoy viendo como un fenómeno. Parece ser que como que el gobierno se empieza a cerrar sobre sí mismo al peor estilo del kirchnerismo, y los nombres empiezan a ser los poderosos de siempre, los nombres ya desgastados, los que vienen desde de la ciudad, y las nuevas figuritas que parecían que venían a integrar este supuesto mejor equipo de los últimos 50 años y que iba a tener una pluralidad y una pata independiente en sus integrantes, de a poco se va achicando. Y esto pasó con Isela, que finalmente, acorralada por ciertos reclamos y al parecer por un pedido de ajuste más virulento en las arcas de Aerolíneas Argentinas, un pedido de despidos, según algunas fuentes me comentaban esta semana, y algunas medidas más. De hecho, Isela había podido acomodar bastante los números de la empresa sin tener que meter lo que le llaman cirugía mayor, o sea, sin hacer demasiado retoque en la plantilla de empleados, que es bastante importante en Aerolíneas Argentinas. Cuestión que
parece que al gobierno no le pareció suficiente y ahora con la aprobación de ganancias y un presupuesto que va a estar por encima de las medidas de déficit fiscal que se querían aprobar para el año que viene, para el 2017, lo que va a pasar es que van a empezar a salir a buscar a los que no llegaron con el plan de numeritos que estaba estipulado. E Isela fue la primera, además porque tenía una relación de frío polar con su superior Dietrich, que medio le soltó, más que soltarle la mano, la invitó a retirarse. Curioso, porque creo que no había pasado nunca que una titular de una empresa como Aerolíneas Argentinas se fuera con elogios por parte de los sindicalistas que salieron a hablar. Siriel en particular fue muy elogioso, dijo que fue la mejor presidenta que tuvo la empresa en los últimos 20 años, y así todo no fue suficiente para retenerla, y eso es grave, porque no es la primera vez que le pasa al macrismo, por más de que esta semana se estuvo diciendo que era la primera gran baja. En efecto, el macrismo tuvo otra baja, similar, no en la cuestión de estatus, sino en el simbolismo. Había pasado en el INDEC. Recordamos que cuando, antes de que se recuperaran las estadísticas públicas, había habido un intento de hacerlo quizá más gradualmente, con otros tiempos, y quien era la encargada de intentar hacer eso era Bebacua, que había sido una de las técnicas que había sido desplazada por Guillermo Moreno y su patota, acá Guillermo Moreno, el compañero acá de la radio, que se había encargado de presionar a una mujer, desplazarla, humillarla y forzarla fuera del instituto, al punto de incluso con alguna licencia psiquiátrica y demás. Cuestión que esta mujer, que es una mujer proba, íntegra y de método, tampoco subsistió a el cambio de gobierno. La habían nombrado, se habló mucho de ella con un cargo ejecutivo dentro del INDEC, pero no le dieron tiempo para organizarse, y fue otro de esos nombres independientes que no eran del riñón del Macri, que no eran amigos de Macri, por decirlo de una forma, y es otro nombre que se pierde. Y uno piensa que este gobierno, quizá las críticas por izquierda o por el lado del kirchnerismo, se le dice el gobierno de los CEOs, y la verdad, si uno empieza a ver fino los nombres, pocos eran CEOs realmente. O sea, personas que hayan ocupado el lugar más importante en empresas privadas eran pocos, y uno de ellos era Isela Costantini. Era independiente, había dejado una carrera bastante importante en el ámbito privado, y así todo no llegó a superar el primer año de gestión, y es preocupante porque el macrismo no tiene demasiados nombres como para sentirse orgulloso de. Tiene muchos funcionarios opacos y fieles, pero que no traccionan, y la verdad que Isela era una mujer que ampliaba la llegada a ciertos públicos, digamos, más independientes. La verdad que la otra apuesta de CEOs que se integraron fue Aranguren, y Aranguren tuvo un año bastante desastroso, en el sentido de una mala comunicación, una forma de abrupta de tomar algunas medidas. La verdad que complejo esto, porque le critican por los CEOs, pero me parece que los CEOs le están dando dolores de cabezas al gobierno de Macri. Yo pensé que quizá Quintana se iba a animar a poner a una persona de su riñón en el lugar vacante que dejaba Isela Costantini, pero no fue así. Decidieron algo aún peor, que es ubicar ahí al hombre que se había ocupado de estar en la presidencia de Intercargo. Intercargo es una de las empresas satélites que tiene Aerolíneas Argentinas, que es la encargada de las rampas de los aviones. El hombre, que es un ex ejecutivo de Techint, debutó con el pie izquierdo, y yo presumo que va a ser muy difícil que llegue a tener un pie derecho en algún momento, porque el debut fue realmente desastroso. Trascendió un audio del reemplazante, cuyo nombre no me estoy acordando en este momento, así que me lo voy a googlear como buen... Mira, escucha, ahí estoy googleando. Hola, Google, decime cómo se llama este tipo. Del Aqua, ahí me acordé, del Aqua. Conste que me lo acordé antes de googlearlo, pero bueno. El hombre del Aqua, Mario del Aqua, ex ejecutivo de Techint,
se puso a hablar con parte de los sindicatos, parte de la gerencia que quedó ahí medio boyando, sorprendida y hasta llorando algunos por la salida abrupta de Gisela Costantini, y les dijo: miren que yo no tengo idea del mercado de la aviación, no sé nada. Se los digo, yo soy directo y sé cortito y al pie. Si me tienen que decir algo que estoy haciendo mal, díganmelo. Esto se lo dijo a las personas que tiene por debajo. Y va a ser el hombre que va a manejar una de las cajas más complejas de la Administración Nacional, no solo porque la va a tener que achicar, sino que además es compleja porque hemos visto cómo puede llegar a acumular gastos a velocidades astronómicas. No es una buena forma de empezar, que lo primero que sepas del nuevo titular de Aerolíneas Argentinas es que no tiene idea de aviones. La verdad que, ¿se acuerdan de Mariano Recalde? Bueno, suena bastante parecido. Y es bastante preocupante. Del Aqua tiene un detalle pintoresco adicional, que es que estuvo viviendo en Botsuana, en África, y tiene unos depósitos millonarios allá, según se desprende de su declaración jurada, que no los repatrió. Nada, detalles del nuevo estilo de gobierno, y vamos a irlo conociendo un poquito más. Yo le veo que va a tener que hacer bastante como para remontar el feo comienzo que ha tenido el señor Mario del Aqua, reemplazante de Gisela Costantini, en una baja importantísima para el macrismo y que demuestra que les cuesta traccionar nuevos nombres. Estaban bastante felices con tener al neurocirujano Facundo Manes como casi un confirmado candidato para algún escalafón legislativo para el año que viene, pero la verdad que perder una mujer de la talla de Gisela Costantini es para preocuparse un poco, y me parece que va a ser una puerta para que ingresen algunas críticas, sobre todo cuando las líneas Angelici, Chaín, Dietrich, los hombres rudos del macrismo más, el núcleo, ¿cómo podríamos decir? El núcleo más de amigos de Macri, esos que le dicen todo que sí y que se mandan algunas, está ganando más poder. Vamos a ver si eso empieza a afectar a otros lugares de poder que hay en el gabinete, pero para eso vamos a tener un año entero para hablar de dislates. Y hablando de dislates, les traje un dislate musical intitulado La Maricoteca, que en primera instancia es una canción suave y lenta, medio bajonera, pero en verdad no lo es, porque es una canción de una drag queen de RuPaul Drag Race, y es mi canción favorita de la música drag pop. El tema es de Adore Delano y se llama I Adore You. Pero primero, sí, Delano, sí, dije Delano, pero es en inglés, es Delano. No te rías, Leo, no te rías. El operador se ríe, tiene como humor infantil, un humor freudiano, me acaba de clavar. Cuando quiera, señor, presente el tema. Cuando se apaga la luz, se enciende La Maricoteca, porque el fin de semana se recibe con buena música. Ahora en La Posta, por Conexión Abierta. This is how it ends, never meant to hurt you. I'm a pretty mess and I don't deserve you. I ran out of time and second chances. Sorry, couldn't build your white picket fences. And I only got myself to blame. Every time I see you, it's like all I am is see through me. But everything I know, I don't wanna miss it.
Everybody says that you're doing fine now. Cruising for a thrill like I wouldn't find out. When you turn it back, do you ever wonder if we could have tomorrow in Technicolor? And I got so much left to say. Every time I see you, it's like all I am is see-through. You were everything I know and don't wanna miss it. Record it. I adore you. 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 The falling out was easy, but I hate that you don't need me, and it gets so hard to speak every time you get to me. 'Cause I adore you. 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 Can't you see I adore you? No, no. You're mine. I adore you. 'Cause every time I see you, it's like all I am is see-through. We were everything I know and don't wanna miss it. Record it. I adore you. 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 The falling out was easy, but I hate that you don't need me, and it gets so hard to speak every time you get to me. 'Cause I adore you. 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 La Posta está en Radio Conexión Abierta. Running out of breath, but I got stamina. Running out, I close my eyes, well, I got stamina. And I see another mountain to climb, but I got stamina. I need another lover. Les decía que hoy en La Posta vamos a tener una nota más relajada. No lo hicimos hace mucho que durante el año no hemos tenido entrevistas demasiado de gente que se dedica al espectáculo. En un momento tuvimos algunas amigas que vinieron, pero más del palo chimentero. Hoy vamos a hablar de una compañera mía de Radio Nacional que es muy buena haciendo críticas y la verdad es como mi nueva gurú en las recomendaciones para ver series, para ver películas. Y además quiero preguntarle algunas cosas sobre los secretos del oficio. Es una chica muy joven, se llama Candela Martín. Es muy amiga mía, me hice muy amigo este año, en lo que va del año, porque la tengo, de hecho, hasta la voy a tener por un mes más. No me quiero poner emotivo. Vamos a estar al lado, porque compartimos programa en Radio Nacional. Nos estamos conociendo a las tardes con Diego Scott, antes con María Julia Oliván, y por lo menos por un mes más vamos a estar juntos. Y después vamos a seguir en la radio, pero seguramente en diferentes horarios. Pero no quería dejar pasar este año sin charlar con ella en el aire de Conexión Abierta y con la gente de la UAI. Cande Martín, ¿estás ahí? Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, querida? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, te estaba presentando porque soy así mimoso. Me puse un poco colorada, te voy a decir. ¿Por qué, colorada? No. Porque, sí, demasiados elogios para mí. No, por favor, no, viste que yo no soy demasiado elogioso. Si se me caen los elogios es porque los creo, no te preocupes que soy bastante bravo, lo sabrás, me habrás visto hacerlo, así que te quería preguntar. Te escucho. Sí, todo a diario y hasta me mirás con cara de poco, cuídate. Esa mirada de, estás bien lo que estás diciendo, pero tranquilo. Tómatelo con calma, que claro, es fin de año. Es verdad, exactamente. Hablando de fin de año, Cande, sí. ¿hay algo que merezca la pena ser visto en algún formato a esta altura del año? Mucho, ¿Sí? Y por suerte. Sí, claro que sí. Bueno, la semana pasada fue bastante especial en materia cinematográfica porque durante todo el año, desde el año pasado, los fanáticos de Star Wars estaban esperando el momento en que llegara a los cines Rogue One, claro, que es este desprendimiento, este spin-off, como se dice,
de la saga Star Wars. Va por fuera de los episodios clásicos. El año pasado tuvimos el estreno del episodio 7, después de muchos años sin tener nada en pantalla, porque todo lo que implica la, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? El motor de Star Wars y todo lo que implica la maquinaria de Star Wars la compró Disney. Claro, sí. ¿Eso qué significa? Que hay mucho dinero para poner y que hay muchas ganas de reflotar toda la industria Star Wars, que es una cultura a esta altura de la vida, porque hay muchísimos fanáticos de 40s, 30s, si querés. Claro, tribus urbanas de fanáticos, los no son los Trekkies, son, no sé cómo se les llama a los de Star Wars. Los Trekkies son de Star Trek, en verdad, pero sí. Ponele que son algo así. Bueno, son chicos geeks, son chicos claro. nerds, que son muy, muy fanáticos de Star Wars, que estaban esperando el momento en que esta saga se reflotara, pero también lo que hace Disney es volver a las raíces para atraer a nuevos fanáticos, con lo cual vamos a ver renacer, o nacer en verdad, a muchos niños que van a ser fanáticos de Star Wars, no solamente por las viejas películas inculcadas por algún adulto influyente, cercano, sino también por las nuevas películas. ¿Por qué? Porque cuando se estrenó el año pasado el episodio 7, claro. El despertar de la fuerza, lo que hizo fue traer de nuevo a muchísimos personajes de los primeros episodios, del 4, 5 y 6, que son los que primero salieron a la luz, y también reiniciar muchísimas historias para que aquel que no hubiese visto ningún episodio pueda entender un poco algo y se enganche para poder ver los 6 anteriores. Y lo que hace Rogue One es llegar para salir desprendido de una historia que vendría a ser como entre el episodio 3 y el episodio 4, digamos, con lo cual tenemos que situarnos en los 70, si querés, en las primeras películas, porque la 4 fue la primera que se dio en pantalla, claro. Pero nos va a traer una historia completamente independiente, con lo cual es algo que no conocíamos. Claro, es como la ramita del árbol. Exacto. Que creció justo para las Navidades. Es como la tangente, digamos, ¿no? Es la tangente que se fue desprendiendo y nos va a traer, obviamente, nuevos personajes y una gran actriz como es Felicity Jones, que ya la habíamos visto en La teoría del todo, en aquella película que era el biopic de Stephen Hawking. Claro, sí. Que la vi gracias a tu recomendación. Bueno, ahí va. Hay que empezar a descubrir estas actrices y empezar a mirarlas con más atención. Y también para los actores, cuando entran en toda la industria Star Wars, ellos se meten en un mundo nuevo, porque como veníamos diciendo antes, hay todo un mundo de fanáticos muy intensos por Star Wars. Entonces vos te metés en esa industria y te convertís en un ídolo. Claro. Y había mucha expectativa porque cada película nueva de Star Wars, y sobre todo jugársela desde Disney, hacer una película que esté desprendida de la historia y de los episodios normales, era todo un riesgo, porque el fanático de Star Wars es muy crítico. Incluso claro. El episodio 7 no decepcionó para nada, porque había mucha reminiscencia a lo que eran los primeros episodios, que es los que más les gustan a los fanáticos de Star Wars, pero en este caso también estaba el riesgo por ser una historia completamente independiente y por jugar con personajes completamente nuevos. De hecho, hay muy pocas presencias de los clásicos personajes que conocemos de Star Wars. En este caso, lo que vamos a ver es una aventura clásica en el que Felicity Jones encarna a una chica que es huérfana y que es abandonada en realidad, y que ella va a querer vengar la memoria de su padre, ¿no? Su padre va a ser un ingeniero muy importante que va a trabajar para el Imperio. El Imperio vendría a ser como el lado oscuro, ¿no? Para que entendamos. Sí. Y va a ser uno de los arquitectos y de los creadores de la famosa Estrella de la Muerte, que es este arma de destrucción masiva que va a llegar para destruir muchísimos planetas y para destruir justamente el lado bueno de Star Wars, si se quiere, ¿no? Hablando en criollo. Me encanta porque se mantiene esta cosa casi freudiana de George Lucas, que siempre en medio de Star Wars termina todo en un Edipo mal formado, bastante fuerte con los padres. Siempre el padre es una relación bastante conflictiva. Totalmente, y nosotros criticamos al CONICET porque investigan Star Wars, digamos. Claro. Pero hay mucho, por eso empecé diciendo que es ya una cultura y una filosofía independiente de cualquier fenómeno cinematográfico, si se quiere, por todo el mensaje que tiene detrás y por todas las, digamos, estas referencias, como decís vos, freudianas, y también de la figura del padre y la figura también del héroe, ¿no? Porque en este caso, y como pasó también en el episodio 7, tenemos a una mujer heroína. Claro. Una mujer que ocupa el rol principal y que se va a llevar todas las miradas y va a ser
quien emprenda la aventura y quien contagie al resto, masculinos ellos, para poder, digamos, destruir esa estrella de la muerte recuperando los planos, ¿no? Esa va a ser la aventura principal de esta película, y después va a desencadenarse en muchos otros episodios que van a ocurrir dentro del film, que no los vamos a decir, así no spoileamos a nadie, pero la verdad es que conserva ese espíritu aventurero y de rebeldía que tiene el resto de las películas de Star Wars, que de hecho siempre vemos las aventuras de Star Wars desde la perspectiva rebelde, y no desde la perspectiva del imperio, digamos, ¿no? Del lado oscuro. La verdad es que es una gran opción. Otro de los que participa en esta película es Diego Luna, Dani. Claro, una apuesta importante, el mexicano, que quizá para nosotros es una cara más vista, pero bueno, en Hollywood también ha hecho algunas cosas relevantes, pero es una apuesta fuerte. Me parece que va a volver a, lo que decías vos, ¿no? Se va a volver... va a estar pegado siempre a Star Wars, ¿no? Una vez que entras a la maquinaria de Star Wars, no te pegás más. Totalmente. De hecho, él en muchas entrevistas ha dicho que siente que toda la vida se preparó para este papel y que era lo que estaba esperando para su carrera, que era una oferta que obviamente no podía rechazar, pero que a la vez fue un desafío inmenso poder filmar esta película, con lo cual aquellos que tengan niños y que no hayan visto Star Wars, es una muy buena oportunidad, si no lo hicieron con el episodio 7 que se estrenó el año pasado, de hacerlo este año para que empiecen a incursionar en este universo completamente, digamos, revolucionario y también necesario si hay niños que gustan del cine y que quieren ver algo bueno en pantalla, sobre todo si lo hacen en 3D. Formato 3D es lo más recomendable. Yo recuerdo que en algún momento, sobre todo cuando había sido el estreno de las precuelas, que eran las más nuevas, paradójicamente, claro, de esta saga. Años 90. Claro, exactamente. Había habido incluso análisis, pero muy sesudo sobre geopolítica, por diferentes situaciones que se dan en la saga que podían... tranquilamente traspolarse al mundo real en el cual habitamos. Pero vos hablabas, ¿sabés de esto de los spin-off? Y hubo otro spin-off más, no sé si llega a ser un spin-off, pero casi, este año que tuvo que ver con otra gran saga de los últimos tiempos, que es Harry Potter, ¿no? Exactamente, sí, Animales Fantásticos y cómo encontrarlos. Claro, totalmente. Fue una de las revelaciones este año, y también otra película esperadísima, claro, porque si tenemos que hablar de industrias y de mundos de fanáticos, Harry Potter, claro, está al pie del cañón. Sí. El ranking debe ser tipo Star Wars, El Señor de los Anillos, Harry Potter, ahí. O sea, tipo esos tres deben ser los grandes bastiones. Sí, esos tres y sumarle Star Trek, y ahí estamos, claro, y ahí vamos cerrando, te diría. La verdad es que fue una película muy esperada, incluso, a ver, una historia que por primera vez los fanáticos de Harry Potter se acercaron al cine sin tener una novela, claro, en la que guiarse para poder ver esa película. Siempre que se estrenó una película de Harry Potter, hubo detrás una novela en la que todos los fanáticos ya la habían leído y ya sabían lo que iba a pasar, pero se enfrentaban a comparar y a fijarse cómo un director y cómo J.K. Rowling llevaba a la pantalla todo eso que había escrito. En este caso, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, es un libro que forma parte de la bibliografía básica de los alumnos de Hogwarts, con lo cual sí, es un libro que utilizaba Harry Potter en su formación como una especie de glosario. Es buenísimo, ¿no? Porque es una ficción de un libro de ficción. Exactamente, es algo bastante loco, que lo lleva al cine, obviamente, en este caso J.K. Rowling, para contar la historia de Newt Scamander, que es este profesor que es experto en zoología, digamos, es experto en animales fantásticos, y nos vamos a tener que situar en muchísimos años previos a lo que vemos en Hogwarts. Tenemos que irnos muy para atrás y situarnos en la ciudad de Nueva York, que este profesor londinense llega allí en un lugar y en una ciudad que tiene reglas completamente diferentes a las de Londres. ¿Por qué? Porque en Londres los magos están aceptados y son parte de la sociedad y son, digamos, naturalizados, si se quiere, y en Nueva York todo lo contrario. En Nueva York están bastante ocultos, ellos tienen que disimular y tienen que camuflarse entre la gente y tienen que usar otro tipo de códigos. Y él llega con su valijita mágica, por cierto, que es uno de los protagonistas de la película, además de Eddie Redmayne, que es quien encarna a este profesor, y esta valija mágica va a ser la que trae dentro de sí un mundo completamente nuevo y diferente al que vemos por fuera de esa valija.
Y en esa valija van a vivir todos estos animales fantásticos que vamos a conocer a lo largo de la película y que nos van a llevar a conocer en profundidad la personalidad de este profesor, que a la vez es como que nos va a introducir nuevamente en el mundo Harry Potter muchísimos años antes de que Harry Potter existiera per se. Claro, sí. Me apasiona, te tengo que elogiar de vuelta, porque me apasionan dos cosas tuyas. Yo nunca te lo pregunté, y me voy a aprovechar de paso para preguntarte, ¿cómo te definís vos encarando la profesión? ¿Vos te considerás crítica? ¿Sos periodista que habla de cine y de consumos fílmicos audiovisuales? ¿Cómo te definís vos? No, crítica, No. o sea, no, la verdad No. que no me considero crítica, y me pasa algo bastante especial cuando veo películas. Yo entiendo que cada uno de nosotros dediquémonos a lo que nos dediquemos, digamos, seamos personas del periodismo, del cine o no, nos paramos enfrente de una película con todo lo que uno trae detrás, Claro, ¿no? Con su experiencias subjetividad. personales, Ujú. con humores, Ujú. porque hay días que uno está de buen humor, de mal humor, que está para abajo, que está para arriba, y las películas te pegan de una manera diferente. Ujú. Y obviamente uno como profesional, entre comillas, tiene que tratar de pararse lo más neutral posible, porque tiene que entender que al momento de hablar de una película, lo que yo percibo va a ser muy diferente a lo que perciba otro. Ujú. Entonces siempre yo trato de desmenuzar lo más que pueda mi percepción de una película o mi opinión personal para tratar de contar la esencia de esa película, y siempre pensando en que detrás de una película hay un equipo, Ujú. ¿no? Uno puede no gustarle una película y está bien, Ujú. porque no siempre vamos al cine o vemos una película en casa y nos gusta, y eso está bien porque forma parte del gusto personal de cada uno, porque si no sería imposible que a todos nos gustara todo. Sí, de hecho vos sos muy particularmente muy respetuosa. Cuando una película no te gusta, a veces ni siquiera lo decís al aire cuando la estás mencionando. Otras veces decís, bueno, sí puede tener esta falla que me parece, Exacto. pero sos como muy... como que siempre, en verdad, hay todo para todos, ¿no? Hay gusto. Ese es el tema. Hay gusto Ahí me para parece que todos. reside. Mm. Y eso también me parece que se gana mucho hablando de cine. Claro. Cuando vos hablas de cine, y no en la radio o en la tele o lo escribís, sino con tus amigos, con tu familia, con un vecino, incluso también con profesionales, pero fuera del ámbito laboral, entendés que cada uno tiene su punto de vista y su percepción de las cosas, y lo que para vos puede ser una película mala, para otro es genial. Y lo que hay que en realidad destacar siempre es, bueno, ¿cuál es el laburo que hay atrás de esto? ¿Cuál es la historia que el director quiere contar? Ujú. ¿Cómo está contada? ¿Y por qué está contada de esta manera? Hay que tratar de entender a veces eso para poder saber o llegar a comprender por qué una película es como es y no es de otra manera. Claro. Uno puede hablar de una película sin contar, sin contar cuál es tu percepción y cuál es tu opinión personal. Claro. Yo recién te conté acerca de una película como la de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y Sí. traté de no usar tantos adjetivos para no invadir con mi opinión. Sí, A mí de me hecho, encantó. de hecho, me claro, gustó sí, mucho, sí, pero no sabía, de hecho, no te lo había preguntado. Pero a mí me intriga, porque en eso te quiero llevar un poco a cómo es el oficio, ¿no? Porque Ujú. a veces uno piensa, no sé, hay muchos que tienen quizá la percepción de que el periodismo de espectáculos puede ser más liviano que otro tipo de periodismo. Y yo te veo laburar, y el tiempo que insumís porque por ejemplo, yo le cuento acá a mis oyentes, los oyentes nuestros son en mayoría gente que quiere hacer lo que hacemos, o sea, estudiantes de periodismo, gente que se intriga por el detrás de escena y Ujú. demás. Y yo te veo, Cande, y estás siempre, o sea, yendo a ver una película, buscando material sobre Ujú. las series que querés hablar. Nunca te vi hablar de nada que no hayas visto lo suficiente Jamás. como para poder brindar información. Ujú. Y entonces te insume mucho tiempo, tenés que ser muy organizada, ¿no? No solamente eso, sino que también hay una tiranía del tiempo en los medios de comunicación, Claro. que son una realidad, y quizás vos te pasás, no sé, 3 horas mirando una película, 2 horas y media mirando una película y después analizándola o desmenuzando la información sobre quién es el director, qué hizo, cuáles son los actores, quiénes son los realizadores, los productores, el musicalizador, bueno, quien crea la música también, digo, el compositor Sí. de la música, todos Que esos son aporta detalles, nuevo, claro, tal cual, exacto, sí. porque te sirven para entender también por qué una película es como es y cómo la hicieron Ujú. y cuál es el historial de cada una de las personas que trabajaron ahí. Pero también ocurre que
vos te pasás 2 horas y media mirando una película y después en 2 minutos la contás. Claro, sí. Y además quizá no tenés que ver una película, tenés que ver en una semana tranquila 7 películas, que es casi estar un día enfrente del cine. Sí, sí, Continuado. completamente. Bueno, aproximadamente en una semana, digamos, promedio y tranquila, los 5 días de la semana ves alguna película, Claro. todos los días, más todo el material que hay de series. O sea, en los últimos años, 10 años, por Sí, es decir un número, exponencial, sí. es la época dorada de las películas, es la era dorada de las series, perdón. Sí. Todos los días hay material para ver, todas las semanas se estrena una serie nueva. De hecho, bueno, en Nacional todos los martes yo recomiendo 1, 2, 3 series por semana, y son siempre lanzamientos, Sí, porque cada vez hay más canales, y no por canales digo canales de cable, sino vías, claro, formas de vías, acceder. formas para poder ver series. Digo, Netflix, por ir a un ejemplo más llano, y porque cada vez más personas tienen y consumen Netflix, todas las semanas hay algo nuevo para ver, y que abarca todos los gustos posibles y todos los géneros posibles, y crean nuevas series y toman series extranjeras que de otra manera no podríamos verlas, y producen aquí en Latinoamérica, producen en Europa, producen en Estados Unidos. Realmente hay una fábrica de series que está constantemente produciendo y que nos dan material, y en ese caso también es mucho mayor el tiempo, porque si tenés que hablar de una serie, por decir en Netflix, en general suben la serie completa, y si te gusta y tenés ganas de recomendarla y tenés ganas de que otras personas también lo vean, y tratás de ver por lo menos el 50% de la serie para poder hablar. Claro, sí. Porque Sí, muchas veces lo que ocurre, y que nos pasa a todos, empezamos muy entusiasmados a ver una serie, el piloto es un 10, está buenísimo, pero después ves el segundo y el tercer capítulo y decís, bueno, no sé si me gustó tanto. Claro, o que tenés eso que si no pasaste el tercer capítulo no te enganchaste nunca, y todos te dicen, no, pero espera hasta el cuarto o hasta el sexto. Exacto. Que ahí explota y quizás nunca llegás, porque ahí tenés tanto para elegir que ni siquiera como consumidor te permitís el tiempo. A veces uno dice, bueno, tengo tiempo para ver un capítulo de media hora, entonces selecciona una, ya incluso por el tiempo que tiene para el consumo. El consumo tiene esas medidas. A mí me sorprende la calidad que productos que son pensados para televisión tengan una calidad de cine. Pienso en la última temporada sin spoilear, de Game of Thrones, que llegó a un nivel de calidad y de resolución pocas veces visto en el cine. O sea, no tiene nada de envidiarle la última temporada de Game of Thrones a El Señor de los Anillos, en concepto de espectacularidad. Totalmente, y también el presupuesto, Dani, porque Game of Thrones cada año que fue avanzando fue aumentando, pero sideralmente su presupuesto, y evidentemente hay una rentabilidad mucho mayor, o no sé si mucho mayor, pero distinta, y le han encontrado la vuelta a hacer series en televisión. Claro. Digamos, evidentemente tanto a las cadenas de televisión como a los productores les rinde, incluso a los directores. Woody Allen este año hizo una serie. Claro, sí. Woody Allen, señor Woody Allen, hizo una serie para Amazon, ni siquiera para un canal de televisión. Claro, sí. Bueno, para un canal, digamos, tradicional, en lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, Amazon. Que tanto Amazon como Netflix se hayan vuelto competencias directas de Miramar o de DreamWorks o de cualquier otra productora de contenidos de cine, incluso con presupuestos más grandes aún. O sea, porque realmente eso fue una sorpresa que movió el mercado del consumo, ¿no? Bueno, incluso, Dani, mira, la semana pasada se estrenó una serie en Netflix, que es una serie animada para preadolescentes, adolescentes, te diría, que se llama Troll Hunter. Exactamente, y es una serie de DreamWorks, claro. O sea, una de las productoras de cine más grandes, e incluso que ha hecho películas como Shrek, por ejemplo. Bueno, claro, esa productora, y con un director como Guillermo del Toro, haciendo una serie exclusiva que es para Netflix, que se estrenó solamente ahí. Claro, sí. Esa es la magnitud, y ese es el crecimiento que ha tenido este tipo de plataformas como Netflix y como Amazon. En Amazon, Woody Allen; en Netflix tenés un director como Guillermo del Toro, actores como Kevin Spacey en House of Cards, que es se volvió un clásico, y se volvió una de las justificaciones por las que muchas personas,
incorporaron Netflix a sus televisores y a sus vidas. Sí, desde el lado, digamos, del negocio, es fascinante ver que esta invasión de los grandes, digamos, las grandes distribuidoras que se volvieron productoras de televisión, lejos de afectar al cine como se presuponía en un principio, termina afectando más a la televisión misma. Totalmente. O sea, creo que si uno ve la ampliación de Netflix y demás, termina más hackeando a los canales tradicionales de consumo, quizá el cable, mucho más que al cine en sí mismo, porque de hecho con el cine tiene una relación más virtuosa. Netflix te ofrece cine en sí mismo. Sí. Obviamente que su fuerte está en la serie. Claro, obviamente. Eso sí. está clarísimo. De hecho, hay muchas quejas de usuarios respecto del repertorio cinematográfico. Sí, el otro día, no Netflix. sabes, te cuento al pasar que te le iba a comentar en la radio y me olvidé. Yo no había visto la saga de... ahí está, esta película que son como 4, la de ¿cómo es Sinsajo? ¿Sinsajo? Sí, bueno. Los Juegos del Hambre. Hambre, los Juegos del Hambre, gracias, acá mi operador me soplaba. Nada, dije, bueno, la quiero ver porque eran esas, estaba mirando cosas similares, entonces dije, bueno, nunca vi esta y vi algunas que salieron después y que me había entusiasmado, digo, bueno, la voy a ver. Y dije, copado, miré la 1, miré la 2 y le falta una a Netflix. Le falta la primera parte de la última. Y me quería matar, porque me empecé a buscar por todos lados y la encontraba, pero viste que la encontrás ya, viste, se te corta o está en un idioma horrible. Y decía, no puede ser. O sea, me pareció como un error grave de Netflix. Bueno, si vas a tener la saga, asegúrate que vas a tener la saga entera y que no te falte hay una cuestión de derechos también ahí. Sí. Muchas veces tienen que esperar a que la distribuidora o la productora que hizo esa película habilite a que esté disponible para ver en todos los países, y no te olvides que somos América Latina. Claro, pero lo que me sorprendió es que es como que tenías la 1, la 2 y la 4. O sea, pues si así se corta ahí, bueno, entendí. no. Pero le faltó una, alguien no la cargó, porque, a ver, si tenés la 4 se supone que la 3 la compraste. Hay algo raro. Hay algo raro. La verdad que me pareció rarísimo, no me había pasado en otra película. Sí he visto que, bueno, que por ejemplo, incluso pasa con algunas series que no son producción propia de Netflix, que tenés muchas menos temporadas que las que realmente hay, pero cuando te cargan una temporada no te saltean 3 capítulos, o sea. Claro, bueno, había pasado con, por ejemplo, Better Call Saul, que era como el spin-off de Breaking Bad, que también era producida por ABC, si no me equivoco. Entonces todas las semanas iban subiendo un capítulo por semana. Y este año pasó lo mismo con una serie que tiene como protagonista Kiefer Sutherland, el protagonista que fue de 24, que se llama Designated Survivor, que es muy muy buena, y ahí sí doy toda mi subjetividad porque es excelente y no dejo de recomendarla. Y que pasó lo mismo, era producida por otro canal, y en vez de como se estaba mostrando en Estados Unidos un capítulo por semana, acá estamos 2-3 capítulos atrasados, y cada semana se sube un episodio nuevo y no está en la temporada completa de un tirón como estamos acostumbrados. Cande, vos, además de hacer periodismo de espectáculos, haces otro tipo de periodismo, haces producción, sos una chica muy versátil. Pero gracias. Sí, no, pero en serio, o sea, yo te veo trabajar, digamos, y me puedo tomar el atrevimiento de escribirte, y te veo trabajar mucho, de hecho, y organizada, cosa algo que te envidio profundamente. Pero, ¿por qué? Me intriga qué te llevó a elegir, quizá como la rama que más te gusta explotar, esto, la tele, el cine. ¿Qué te llevó a eso? ¿Cómo llegaste ahí? Siempre fui de mirar muchas series, y como productora, que soy desde que tengo 18 o 19 años, cuando empecé a estudiar periodismo, que empecé en producción, siempre llevaba para recomendar las cosas que yo veía o comentaba, viste, siempre en el radio pasillo, o en la previa de algún programa, decía, bueno, sí, yo estoy viendo tal cosa o tal otra, sí me gustó tal serie, hasta que un día me dijeron, ¿por qué no recomiendas esas series al aire? Claro. Yo al aire, productora, ¿por qué? Y bueno, y así empecé, recomendando una serie por semana, muy de a poquito, con mucha vergüenza y con muchas ganas de aprender y con mucho empuje, y tomándolo con mucha responsabilidad también, porque uno, al estar del otro lado del vidrio y ser productor, sabe el valor del aire y conoce lo que cuesta construir ese aire, y lo que cuesta también tener un espacio
Claro. en el aire. Entonces con muchísima responsabilidad también acercarme a un micrófono y poder contarle a alguien que esté del otro lado algo que yo creo que es valorable y que es una buena producción y que es algo que vale la pena para dedicarle el tiempo, porque también pasa eso, ¿no? Uno a veces se olvida que del otro lado hay alguien escuchando y que ese alguien tiene sus tiempos libres, que en general son muy pocos, y que quiere quizás escuchar algo para ocupar ese tiempo libre que valga la pena. Claro. Entonces tenés que tomártelo Lograr con que alguien cierta... te elija para escucharte es un... No solamente eso, sino también que si justo te está escuchando Sí. y vos te tomes el atrevimiento de recomendarle algo que quizás no le guste, que bueno, que es un riesgo también, ¿no? Sí. O algo que recomendás sin tomar en consideración qué es, o ni lo viste, o no tenés mucha idea de qué se trata, bueno, eso para mí es inaceptable completamente, y bueno, y ahí es como empezó mi pasión, digamos, por esto. En un principio, no te voy a mentir, cuando empecé a estudiar periodismo, mi sueño era el periodismo de política, el periodismo político. Pero bueno, cuando empecé a conocer un poco a los personajes, me empecé a arrepentir de a poquito. Me encantó. Cuando conociste la realidad, te gustó la ficción. Me parece bárbaro que haya sido así, porque sos muy buena contando. Sos tenés como una virtud narrativa. Incluso que va más allá de incluso de qué es lo que cuentes, sino la forma. A veces en Radio Nacional Candela hace unos muy buenos informes los viernes sobre temas muy variados que pueden ser la música o el cine o demás, y es una mujer laboriosa y es grato escucharla. Yo me tildo y la quedo mirando y la escucho, la acompaño con la mirada, con esa complicidad que tenemos en la mesa, y la verdad que aprendo mucho de ella, así que me ha gustado mucho tenerte al lado mío este año. Lo mismo digo, Dani, fue un placer. Todavía igual no nos despidamos. No. Queda un mes. No, sí, este mes nos vamos a divertir. Hoy ya te lo dije. Tomamos Hoy la ya te casa lo dije. técnicamente. No te pongas melanco, No, por favor. No, cero melancólico. Cande, te voy a agradecer muchísimo esta nota. Por favor, hoy. fue un placer. Un placer hablar con vos siempre. Un placer, y saludos a todos los oyentes y a tu equipo que te acompaña, y gracias por considerarme y por llamarme. Te quiero mucho. Un beso grande, yo Beso también. grande. Chau. Mi pollita, la señorita Candela Martín, escúchenla en Radio Nacional, escúchenla. También trabaja con Fernando González. Realmente, tómense el tiempo de escucharla. Tiene una virtud, que no juzga. Y eso está bueno, porque te cuenta las cosas, y te puede gustar o no, pero la decisión de que te guste o no va a ser tuya. Y siempre te puede aportar algo que, aunque no te guste lo que vas a ver, ese algo te va a quedar. Y eso es una buena forma de contar. Estamos llegando, se nos vienen las Navidades encima. Las Navidades encima nos caen. Está Papá Noel golpeándonos la puerta. Ya. Es viernes a la noche. Es un viernes que habría que tomarlo con calma, pero acá no tomamos nada con calma. Así que nos vamos a ir con la maricoteca de esta noche, que ya ni me acuerdo qué era. ¿Vos te acordás, Leo? Exactamente, nos vamos a ir con algo bien británico, bien heavy. Los chicos de Blur, la competencia maligna y más punk de Oasis, hizo este tema que es la oda a la ambigüedad sexual. Nada, se me ocurrió ser un poco provocador, como siempre, y con eso nos vamos a ir, porque esto ha sido La Posta, y yo en este momento me voy a callar. Chao. La Posta.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Inter